Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. ¿Qué tal van sus vacaciones, ¿Cómo se han portado en estos días? ¿Qué han estado haciendo? ¿Han estado aprendiendo algo nuevo? Oigan, ¿qué tal les fue con la escuelita bíblica de vacaciones en línea? ¿Hicieron todas las actividades? ¿Qué tal les pareció? Bien, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, pero antes de eso vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Así es que todos ahí en casita, sus 10 deditos juntos, sus 2 ojitos cerrados y una mente pensando en Dios. Vamos a orar. Gracias Jesús por este día, gracias por la vida de cada uno de los pequeños, gracias porque tú has estado con nosotros en todo momento y también porque podemos seguir aprendiendo de tu palabra a través de estos medios. Bendice a cada uno, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a seguir aprendiendo de la Biblia, aquellos personajes que fueron obedientes y que llevaron el mensaje de Jesús a todos los demás. En tu nombre oramos, amén. Muy bien chicos, pues recuerden que hemos estado viendo diferentes personajes que obedecieron a Dios a través de toda la Biblia. Algunos que quizá les costó un poquito de trabajo al principio, pero que Dios les mostró algunos milagros o les fortaleció en el proceso y que después ellos fueron obedeciendo a Dios. El día de hoy vamos a ver a un personaje que creció muy cerca de Jesús y que estuvo muy cerca de Jesús también y que lo dio a conocer. Este personaje era muy cercano a él y era su primo también, y es Juan el Bautista. ¿Qué recuerdan ustedes acerca de Juan el Bautista? Muy bien, pues hoy vamos a recordar algunos puntos y algunas características de su vida. Por ejemplo, el ministerio de Juan el Bautista impactó muchas vidas. ¿Por qué? Porque él llamó a la gente al arrepentimiento antes de que llegara Jesús. Y mucha gente aceptó su mensaje y realmente experimentó una transformación en su vida. Y mientras Juan les hablaba y les compartía acerca de el Mesías, pues muchos de ellos fueron bautizados para demostrarle al mundo pues que ahora ellos habían creído y de esta relación que tenían con Dios. Unos 5 años después de que Juan empezó su ministerio, Jesús, el mismo Señor Jesús, vino a él para ser bautizado. Jesús, quien no tenía pecado, fue bautizado por Juan el Bautista para, no para demostrar un arrepentimiento, sino para identificarse también con el pueblo, aquellos que estaban escuchando a Juan el Bautista. Después Juan aclaró a sus discípulos que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando, el cual no había venido para librarlos del dominio de los romanos. Recuerden que los judíos en ese tiempo estaban bajo la opresión de los romanos. Entonces ellos esperaban un salvador, a alguien que los librara del imperio de los romanos. Pero Juan les dice a sus discípulos que Jesús no vino para eso, sino que él era el Mesías que había venido para liberarles de el pecado. ¿Qué tipo de persona era Juan? ¿Cómo describirían ustedes a Juan el Bautista? Pues cuando los judíos le preguntaron si él era el Mesías, quizá Juan pudo haber tenido la oportunidad de aprovecharse y del momento y pues de ganar mucha fama para sí. Pero en lugar de ser orgulloso y egoísta, él fue una persona humilde y aclaró que él no era ni el Mesías ni Elías. Se nos dice que Juan era solamente una voz en el desierto, llamando a la gente al arrepentimiento y haciendo la voluntad de Dios. Entonces podríamos describir a Juan como un hombre que era humilde, lleno del Espíritu Santo, contento con la voluntad de Dios para su vida al ser parte del propósito de Dios y llamar al arrepentimiento antes de que llegara el Mesías. Algo también interesante que podemos notar era que tampoco era una persona que quería ejercer control sobre sus discípulos o sobre las otras personas. Un ejemplo es que cuando Juan vio a Jesús, hizo una declaración de quién era y él motivó a sus discípulos a seguir a Jesús. Cuando Jesús viene delante de Juan el Bautista, lo que él dice es:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan está señalando hacia el Mesías, hacia Jesús. Lo vemos también, por ejemplo, en Juan 3:30, que dice él, refiriéndose a Jesús, ha de ir aumentando y yo disminuyendo. Aquí es interesante y algo que debemos de poner atención es que siempre debemos procurar guiar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de la escuela o a cualquier persona. Siempre debemos de animarles y de guiarlos para seguir a Jesús y no a nosotros, no nuestro ejemplo de vida o no porque tú te portas muy bien y haces las cosas bien. ¿Por qué? Porque Jesús es el mejor ejemplo a seguir y siempre debemos de ser que los demás busquen seguirle. Y saben, chicos, cuando Juan estaba señalando a Jesús como el Cordero de Dios, no solamente estaba señalando la humildad de Jesús, sino que estaba indicando que Jesús iba a ser sacrificado por el pecado del mundo. Esa fue una revelación que le fue dada a Juan y que él lo dijo a todos los demás. He aquí el Cordero de Dios, señalando que Jesús iba a morir por los pecados de la humanidad. Y saben, chicos, después de todo el ministerio que hizo Juan el Bautista, él fue encarcelado y al final lo mandaron a asesinar. Pero él siguió compartiendo, incluso él en la cárcel, cuando sus discípulos van y lo visitan, él los manda para que vayan y puedan conocer a Jesús de cerca. Entonces, Juan el Bautista es un personaje también que su vida fue dada al servicio de Dios. Y cuando la gente quiso aplaudirle como un héroe, él mismo hizo ver a el verdadero héroe, al Cordero de Dios, apuntó a Jesús. Él dijo que Jesús tenía que ir aumentando en su importancia y Juan disminuyendo. Y este punto es muy importante. Así tú tienes que ser en la vida así tiene que ser en tu vida también, en nuestra vida. Si nosotros queremos conocer a Dios, queremos servirle, entonces nosotros tenemos que ir disminuyendo y Jesús tiene que ir aumentando. Entonces te invito a que en esta semana puedas seguir conociendo un poco más de Juan el Bautista y puedas poner en práctica esas características que acabamos de mencionar, que tú puedas ser humilde, que tú puedas compartir con los demás y acercar a los demás hacia Jesús. No ser tú ese ejemplo que ellos van a seguir, sino acercarlos hacia Jesús, guiarlos hacia Jesús, porque Él es el verdadero héroe, porque Él fue ese Cordero sin mancha que fue a la cruz del Calvario para morir por tus pecados y por mis pecados. Entonces recuerden esta semana poner en práctica y poder hablarles a los demás de Jesús también, poder señalar a Jesús como el Cordero y tener un corazón humilde y servicial como lo hizo Juan el Bautista. Vamos a terminar este tiempo en oración. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de estos pequeños. Gracias porque tú nos has mostrado tu fidelidad a través de todo este tiempo con las clases en línea. Gracias porque podemos seguir aprendiendo de tu palabra, porque podemos ver tu fidelidad, tu misericordia. Te pido, Señor, que con esta clase tú nos ayudes a ver cuál fue el trabajo de Juan el Bautista al señalar a Jesús como el Cordero que quita los pecados del mundo, y que también, Señor, nos hagas tener a nosotros un corazón humilde, un corazón servicial, ser esa voz que clama a los demás acerca de Jesús. Muchísimas gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Pues muy bien, chicos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero de corazón que les esté yendo muy bien, que estén muy bien, que puedan seguir aprendiendo de la palabra de Dios y que en esta semana puedan poner en práctica la humildad, la obediencia y el servicio a Dios al dar a conocer a Jesús. Nos vemos después, que tengan una excelente semana. Adiós.